Es la imagen de Giovanni Bernardone, Juan Bernardone. Él vivía en una región llamada Umbría, en Italia, hace 8 siglos. El papá se llamaba Pietro Bernardone y la mamá, una dama francesa, se llamaba Pica. Y por ser hijo de una francesa, le decían Francesco, Francesito, y pasó a la historia como Francisco de Asís, el santo de la paz. Hace 40 años y unos meses, San Juan Pablo II lo declaró patrono de los cultivadores de la ecología. Jorge Mario Bergoglio, cuando fue elegido como obispo de Roma, decidió llamarse Francisco en honor a él. Y publicó la encíclica, un documento, como una circular del colegio, una circular para toda la gente que habitamos este planeta, una carta encíclica que se llama Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, hace 5 años. Exactamente el 24 de mayo, hace 5 años la firmó. Entonces la historia pues tiene que ver con este santo que decían que era muy buen bailarín. Era el rey de la danza ahí en su época nazis, y como todos los jóvenes pues los mandaban a la guerra, le fue mal en la guerra, perdió, y en ese fracaso se encontró con los evangelios y a través de los evangelios con el Señor Jesús. Francisco se encontró orando en una capilla donde estaba esta imagen, un ícono, que se conoce como el Cristo de San Damián. Y él sintió que el Cristo le hablaba y le decía, repara mi casa que amenaza ruinas. Entonces Francisco pensó que era reparar unas capillitas. Repararlas, y un poco la historia mostró que él no solamente reparó físicamente estas capillas, sino que reparó la iglesia como comunidad que se había extraviado, se había perdido del evangelio como tal. Y hoy en día, el Papa Francisco, 8 siglos después, cuando dice, bueno, ¿qué casa hay que reparar? Pues se da cuenta que este globito azul sumergido en el espacio es nuestra casa común, y lo ha llamado así, nuestra casa común. Y por eso escribe esa encíclica de hace 5 años, la encíclica Laudato Si. ¿Mm? Este globito azul, si es como un globito, esto es una bombita, entonces es frágil, ¿no? Voy a intentar hacerlo, si todavía puedo. Bueno, la idea es esa, ¿sí? Ahí se ve como al revés. Nosotros estamos aquí, en un lugar en este punto, pero hay gente que vive al otro lado, en África, en Asia, en Europa, y nuestro globito es tan frágil que si yo lo despichara con un alfiler, se me rompe la bombita. Un pequeño virus nos cambió, nos hizo caer en cuenta de lo frágil que somos, y hay muchos otros factores que nos están mostrando que si no cuidamos, este globito pues puede desaparecer, y con ellos
pues la vida humana. Y entonces, toda la conciencia de la casa común tiene que ver con la familia, con ser familia de Dios. No estamos hablando de recursos naturales, ni siquiera de naturaleza, estamos hablando de creación. Y la creación es un acto de amor. Dios expresa, lo que existe es la caricia de Dios. Y todos somos sus criaturas. Y los seres humanos tenemos una tarea especial, una misión especial, como diáconos, diaconisas, como servidores, como jardineros, como mayordomos, un poco como amas de casa. Tal vez todos hemos vivido en este tiempo de cuarentena lo que implica los oficios domésticos y esa es la actitud frente a la casa común. No, que hay que preparar almuerzo, hay que lavar la loza, que mire que se rompió un tubo, hay que cuidar la casa común. La casa pequeña es como una representación de esa gran casa común. La metáfora es muy fuerte. Entonces, cuando dice cuidar la casa común, es curar la casa común, es sanar la casa común. El verbo cuidar tiene que ver con eso. Se parece mucho a la parábola del buen samaritano, cuando asaltaron a un hombre en el camino y aquel samaritano se alejó y superó todas sus barreras, supuestamente eran enemigos y todo, lo cargó y se metió incluso la mano al bolsillo para dar dinero hasta curarlo, hasta restaurar la salud, ¿sí? Entonces, es un poco el sentido, el contexto de cuando el Papa dice, cuidemos la casa común. ¿Sí? Entonces, ahí hay un elemento pues muy poderoso que él utiliza y es la palabra ecología. Ecología tiene que ver con la casa, con el hogar. Oikos, una palabra griega, que origina también la palabra economía, que origina también la palabra ecumenismo. En esa semana, en algunos países se celebra la oración por la unidad de los cristianos y se habla del ecumenismo. O sea, cómo siendo diferentes denominaciones cristianas, evangélicos, luteranos, anglicanos, ortodoxos, pues todos buscamos la unidad. Entonces, esa palabra tiene que ver con eso, como todos habitando un territorio y siendo diferentes, pero unidos. Lo cierto es que todo hace referencia al hogar, ¿sí? La ecología, economía, ecumenismo, al hogar. Parroquia tiene que ver con eso, con lo que está alrededor de ese vínculo, como los vecinos, ¿sí? Entonces el Papa utiliza esa metáfora de la ecología. Ecología de por sí es una ciencia de la casa, así como decir antropología o psicología o sociología, pues inicialmente nos dicen, no, es el estudio, el tratado, pero logos también tiene que ver con el verbo, con la palabra, con el lenguaje. Entonces, ¿qué podemos hablar sobre la casa, el hogar? Pero logos también, ese logía, ¿cierto? Tiene que ver con el sentido. En los campos de concentración, un psiquiatra llamado Víctor Frank, le recomiendo mucho ese libro, se puso a observar qué era lo que hacía que la gente aparentemente débil soportara semejante ambiente terrorífico y se dio cuenta que algunos muy fuertes se dejaban morir o se suicidaban o decaían en la depresión. Y analizó que el que tenía un sentido, un proyecto, volver a encontrarse con familia, escribir un libro, volver a una clase, una visión de futuro, ese sentido lo hacía fuerte y superaba la adversidad, resistía, aguantaba. Y se inventó una terapia que se llama la logoterapia. Entonces, logos es sentido. Entonces, en resumen, tenemos oikos, que traducido a español es eco, ecología, economía, ecumenismo, pero hablando de ecología tendría como el sentido de la casa, el sentido del hogar. No solamente lo que podemos estudiar de la casa, del hogar, o lo que podemos estudiar, decir sobre ello, sino el sentido. ¿Qué sentido tiene convivir? Y convivir en el globito, ¿sí? Entonces, el Papa hace esa reflexión diciendo que quiere proponer un diálogo con todas las personas que habitamos la casa común y comienza a decir, miren, ¿qué está pasando en nuestra casa? Hay contaminación y cambio climático.
hay el agua, está escaseando, no hay agua potable, hay gente que sufre porque no tiene agua segura. Ahora en la pandemia, lávate las manos. Y hay gente que no tiene cómo lavarse las manos porque no tiene agua. Incluso viviendo frente a un río, frente al mar, no tiene agua potable. Dice, hay pérdida de biodiversidad. Dice, hay inequidad, se deteriora la calidad de la vida humana. O sea, a la medida que se deteriora el ambiente, se deteriora también la vida humana. Hay inequidad planetaria, dijo hace 5 siglos. Hay unos pocos que tienen muchos recursos, muchos bienes, y muchos que están viviendo en la miseria. Hay una desproporción. Y la pandemia también nos ha refrendado eso. Quédate en casa. Y hay gente que dice, no tengo casa. ¿Por qué? ¿Sí? Y el Papa dice, porque hemos sido débiles, las instituciones, los estados, la ciencia, la academia, las iglesias, medios de comunicación, las empresas, hemos sido débiles para enfrentar estos problemas. Y siendo la casa común, no nos ponemos de acuerdo. Tenemos como disparidad de opiniones. Es un poco el diagnóstico que él hace. Y dice que de fondo lo que es, hay un problema es de que olvidamos a Dios, rompimos la relación con Dios. Es como si ahorita se cayera el internet, no, quedamos desconectados, perdimos, se nos cayó el wifi de la conexión con el creador, de su amor. Y eso se refleja en que no somos prepotentes, somos antropocéntricos, irresponsables, en el sentido que creemos que es primero yo, segundo yo, tercero yo, y nos olvidamos que Dios tiene un proyecto de amor para toda su creación, y acusa digamos, su crítica principal está en que la economía y la tecnología se han aliado para idolatrar el capital, el dinero, atropellando los derechos de los seres humanos y destruyendo la obra creada. Entonces, ¿por qué pasa lo que pasa? El Papa dice, por eso, o sea, la economía y la tecnología no están respondiendo a la dignidad de todo lo que Dios ha creado. Y plantea una mirada de fe. Dice, bueno, pero es que lo que existe es creación, es un evangelio de la creación, evangelio buena noticia, bella noticia. Dios nos habla a través de lo que existe y comienza a fundamentar desde la Biblia, decir cómo Dios creó todo esto. ¿Mm? Y entonces explica pues que finalmente para nosotros creyentes católicos, seguir al Señor implica un compromiso en el cuidado de lo creado. Y a eso le llama una conversión. Necesitamos una conversión ecológica. Pasar de una cultura del descarte a una cultura del cuidado. ¿Qué es cultura del descarte? Como buen argentino dice, el mundo es un depósito de porquería, un basurero. Las calles un basurero. Los parques un basurero. Los ríos un basurero. El mar un basurero. Ahora hay fotos, ¿no has visto los tapabocas y los guantes en las playas? Allá llegan. ¿Sí? Y lo grave es que los seres humanos terminamos tratándonos como basura. Acá en Bogotá tenemos una expresión antievangélica. Desechable. Nadie es desechable para Dios. Evangelio de Juan, que nada se desperdicie. Y se refiere a que no se desperdicie comida, los panes y los peces y las 12 canastas. Pero los estudios bíblicos dicen que se trataba de que nadie se desperdicie, ninguna persona se quede fuera de la comunidad. Limpieza social. Podrá ser el bandido más bandido, pero asesinarlo no es una expresión evangélica. Entonces el Papa denuncia eso como una cultura del descarte, que la gente se va excluyendo. Te utilizo y te voto, ¿sí? Utilizo, me tomo un vasito y lo voto. ¡Qué bella eres! ¡Qué linda! Te tomo unas fotos, te llevo como modelo, te pongo, te hago estrella del arte, del cine, la televisión. Ya no me sirves. Fuera. ¿Sí? Oye, qué inteligente eres. Sabes mucho de computación, de economía, qué bien, te contrato. Ah, y si eres venezolano, pues
con más veras. Ah, no, no te puedo pagar, chao. Te uso y te voto. Cultura del descarte. El Papa critica eso y plantea como solución una cultura del cuidado. ¿Qué es cultura para la Iglesia Católica? Recuerden que es la expresión de unas relaciones, de 4 relaciones. La relación con Dios se manifiesta en la relación conmigo mismo, con mis otros hermanos humanos y con mis otros hermanos que son criaturas del Señor, las otras obras de Dios. La fauna, la flora es creación de Dios. Eso es se expresa como la cultura. Y el Papa dice cultura del cuidado, o sea, yo me cuido, te cuido a ti, cuido el agua, cuido el aire, cuido el bosque, cuido los animales, y de esa manera cuido mi amistad con Dios. Entonces, esa es la conversión, el paso. Y da unos lineamientos, a eso le llama la ecología integral, porque la mayoría de nosotros pensamos que lo ecológico tiene que ver, ecológico, a ti tiene ecológico y también piensas en lo verde, en los árboles, en los animalitos, el osito de anteojos, la ballena, el delfín. De pronto piensas ecología, la basura. El Papa dice, no, tenemos que pensar en una ecología integral porque es el problema de la casa común, de la familia en la casa común. Entonces comienza a decir, todo está conectado, todo está interligado, todo está en relación. Se incendia un bosque en Australia, le llega el humo a Argentina y a Chile. El polvo del Sahara viaja y hay fotos y videos de la NASA que llegan hasta la Amazonía, hasta las Antillas y hasta Mesoamérica. Pero en Bogotá, ¿por qué salió el aire así como tan contaminado? No, se incendia la Macarena en el Meta y nos llega acá el hollín. El agua que está cayendo, hace un rato llovió acá en mi casa, yo acá cerca del Parque Colina, esa agua nos viene desde el Amazonas. Y hay estudios que muestran que hay unos ríos aéreos que nos conectan a los páramos y ¡pum! Estamos conectados. El virus comenzó en China y se fue contagiando y ahora nos tiene confinados en aislamiento. Todo está conectado. Eso lo escribió el Papa hace 5 años, ahora lo estamos viendo en carne propia con ejemplos dramáticos. ¿Mm? Va a decir, no es que haya dos crisis, una crisis social y una ambiental. No, hay una sola crisis, socioambiental. El clamor de la tierra erosionada o la tierra con aumento de temperatura, la desaparición de especies, el clamor de la tierra es el mismo clamor de los más pobres. Y eso nos implica la justicia. Va a decir que la ecología ambiental tiene que hablar con ecología económica, una ecología social, una ecología cultural y una ecología de la vida cotidiana. Va a decir que esa ecología integral tiene que incluir un principio ético del bien común y un principio de la justicia con las próximas generaciones, con las personas más jóvenes. Es decir, con ustedes y con los hijos de sus hijos y los hijos de sus nietos y bisnietos. Es pensar a futuro. Y finalmente dicen, miren, el ejemplo de una ecología integral vivida con alegría y con autenticidad, es Francisco de Asís, lo pone como ejemplo. ¿Y por qué es el ejemplo? No, porque él entendió que amar a Dios implicaba amar a los más pobres y amar la naturaleza como obra creada. Y que eso era una forma de ser instrumento de paz. Bueno, no es una teoría, es una espiritualidad, un proyecto de vida. Y nos dice, en cierta forma, recuperémonos esa amistad con Dios, esa conversión al Señor para vivir como hermanos y como hermanas, vivir humildemente sin dejar de ser alegres, vivir sobriamente sin dejar de ser alegres. Y es un poco el sentido el resumen de la encíclica. Hay, claro, quien no la ha leído, qué bueno que la pueda leer. Hay muchos videos, hay materiales. Nosotros hicimos acá en la arquidiócesis tenemos unos talleres, unos módulos para estudiar la encíclica, pero ese, digamos, es
el resumen. ¿Mm? La segunda parte, como para que hablemos, es, bueno, cómo comunicamos esa preocupación ecológica nosotros dentro de una tarea evangelizadora. Porque no siempre que yo reúna tapitas o siempre que rellene la botellita de amor o el hecho de que yo tenga una huerta o haga reforestación, eso no necesariamente me conduce a la experiencia del Señor Jesucristo, a reconocerlo como el Mesías y a entrar en comunión con la Santísima Trinidad. Sí, nos hace conscientes ecológicamente, pero no necesariamente discípulos misioneros del Evangelio. Entonces ahí hay un reto de cómo evangelizar desde las prácticas, de esa conciencia ecológica, que la persona se sienta amada por Dios, en eso consiste el amor, que Él nos amó primero, y pues amor con amor se paga. ¿Sí? Entonces, si Dios me ama tanto y me ha creado, pues yo lo alabo, me alegro y cuido todo lo que Él me encargó. ¿Sí? Es un poco el sentido evangelizador. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿No? Entonces, ahí hay varios elementos. Voy a compartir un poquito la pantalla para contar. Son ejemplos, ¿no? Cómo hoy en día las redes sociales nos pueden ayudar a dar un mensaje. Yo soy profe hace 2 meses, 3 meses en la Universidad del Minuto de Dios, volví a la academia después de 5 años y hoy tuve una religiosa que tomó un curso sobre antropología teológica donde hablamos de esos temas, hizo este video muy corto y lo comparto como un ejemplo de lo que podemos hacer. Bien, vuelvo acá para contarles una experiencia. Cuando vino el Papa Francisco, nosotros hicimos con un grupo una guía ambiental del peregrino, que les puedo pasar también, una guía ambiental. Es como 12 pasos, desde que te levantas hasta que te vuelves a dormir, cómo hacer acciones inspiradas en la encíclica Laudato Si. Entonces, al despertar, la oración, al ducharse, el ahorrar el agua, el valorar el cuerpo, el vestirse, el desayunar, el pensar si va a tomar, caminar o irme en bicicleta o utilizar el vehículo, el celebrar la misa, el reciclar, el evaluar, el solidarizarse con los más pobres y volver a descansar. O sea, cómo en la vida cotidiana se puede aplicar Laudato Si. O sea, es un estilo de vida.
Entonces acá el reto es cómo aprendiste tú a montar bicicleta, cómo aprendiste a nadar. No es solamente lo teórico, hay que entrenarse y hay que llevar a la práctica. Y entonces, hace 5 días celebramos la semana Laudato Si, 5 años, y el Papa ha dicho, vamos a celebrar un año Laudato Si. O sea, estamos hasta el 24 de mayo del 2021 en el año Laudato Si. O sea, nos vamos a laudatosificar. Laudatosificar, como dosificar. ¿Dosificar qué? Alabanza al Señor, cuidado al Señor. Yo se las paso, Miguelito, yo les paso el archivo a través de Leila. Y, también tenemos una de la JMJ en Panamá, hicimos una infografía, también les puedo compartir el archivo para que se inspiren en esa vida cotidiana. Entonces, el Papa ha dicho, vamos a celebrar un año de Laudato Si y vamos a implementar unas acciones que tengan que ver con el cuidado de la casa común. Vamos a implementar medidas que se llaman como los objetivos Laudato Si, los objetivos Laudato Si, y entonces voy a compartirles otro momentico la pantalla para contarles un poco por dónde va esto de pasar del dicho al hecho. Del dicho al hecho, o sea, el discurso, sí, muy bonito, queda en la casa común, pero eso cómo se hace. Entonces, hay un nivel más personal, entonces existe un movimiento católico mundial por el clima. Ustedes, por ejemplo, entran a esa página vivelaudatosi.org y se comprometen a rezar por y con la creación, a vivir con sencillez y a abogar por el cuidado de la casa común. Y comienzan a llegarle a sus correos unas invitaciones al Rosario Ecológico, al seminario vía virtual, algunos cursos. Entonces, es una forma, digamos, de comprometerse personalmente. Hay una página que es interreligiosa, que tiene que ver con viviendo el cambio. Entonces, tú puedes decir, yo soy católico y entonces me comprometo en este mes a lo que voy a comer, cómo reducir aquellas emisiones a la atmósfera, o el tipo de energía que voy a utilizar, o el tipo de transporte, que son como los tres grandes campos donde los seres humanos impactamos más el entorno. Entonces tú haces como te vas entrenando y vas poniendo en la práctica ese cambio de estilo de vida. Con la Arquidiócesis de Bogotá, la próxima semana tenemos un foro sobre familias ecológicas, hogares sostenibles. Y hay en Costa Rica hay un programa que se llama Bandera Azul que premia los hogares sostenibles, así como también premia las parroquias o colegios, instituciones católicas que implementan Laudato Si. La parroquia Santa María del Camino y la parroquia en Usme, San Marcelino de Champañat, el año pasado ganamos la bandera azul. Bandera azul, me puse ahí la camiseta, no sé si la vean, de nuestro grupo Bandera Azul, porque hicimos un trabajo de llenar 8 parámetros, estudiar cómo la parroquia puede hacer un plan para mitigar su impacto ambiental y educar a las personas, evangelizarlas. Y entonces ahí hay un campo, digamos, de la ecoparroquia. Ya les voy a mostrar una novedad. Está todo lo territorial que tiene que ver con la selva amazónica, que es una gran cuenca hidrográfica del río Amazonas. Ahí hay una red que se llama la REPAM, Red Eclesial Panamazónica. En Congo, en África, hay una red eclesial del río Congo que se llama la REVAC. En Mesoamérica, entre Panamá y México, hay una red eclesial ecológica mesoamericana, o sea, que trata de articular, tejer agua, bosques indígenas, experiencias de iglesia para cuidar esa porción de la casa común. En Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina está el acuífero Guaraní, una reserva de agua dulce, y allá hay una red que se llama Reicosur, que también se preocupa de los nevados, de los glaciares de Argentina y Chile. O sea, todo es un trabajo en red a partir del agua y como el territorio. Y hay temas globales. Por ejemplo, el Papa ha insistido mucho en la economía de Francisco, ¿sí? ¿Por qué la economía de Francisco? Porque nuestro San Francisco de Asís, su papá
era un hijo de papi. Francisco de Asís era un hijo de papi porque el papi era un ricachón, era vendedor de telas, muy acaudalado. Y Francisco, cuando entendió que los leprosos eran los más pobres entre los pobres, comenzó a regalarles las telas de su papá, y el papá entró en cólera y lo regañó y lo llevó a donde el obispo y lo acusó. Y Francisco se desnudó delante de toda la gente y le dijo, mire, yo solamente tengo un papá que se llama Dios, yo le devuelvo hasta mi ropa interior, ¿sí? Hizo ahí striptease en medio de la plaza de Asís, y eh, el papá pues quedó conmocionado, y Francisco se dedicó a pedir limosna entre la misma gente que antes eran sus amigos, pues, tratando de vivir la radicalidad del evangelio. Y muchos de sus amigos que al principio se burlaban, terminaron cuestionándose de que este joven, que era hijo de una familia de mucho dinero, que era muy buen bailarín, muy simpático, artista y todo, terminara viviendo el evangelio de manera radical, los invitó, y muchos lo siguieron y formaron como esas primeras comunidades mendicantes que vivían como mendigos, esperando la providencia de Dios. Y entonces, en noviembre hay un evento que se llama la Economía de Francisco, porque, digamos, Francisco le caló mucho el sentido de la maternidad. Le decía a sus frailes, a sus hermanos de la comunidad, decía, trátense como mamás los unos a los otros, o sea, cuídense, protéjanse. Y entonces hay una economía un poco más amigable, y esa es la economía que el Papa quiere que se promueva para evitar toda esta inequidad social y este desastre, digamos, planetario en términos ambientales. El Papa ha propuesto en octubre, ha trasladado la fecha de un pacto global educativo. Eduquémonos en el cuidado de la casa común, en la ecología integral, eduquémonos frente al consumismo exacerbado, o sea, eduquémonos en el cuidado. Entonces, ecología, economía, educación, estilo de vida, palabras con E, que van llevando a esta propuesta de lo que quiere el Papa. ¿Sí? Entonces, recientemente, esto es una noticia muy fresquita, el Papa ha dicho, vamos a celebrar el año Laudato Si, y vamos a invitar a que las familias, las diócesis y parroquias, las escuelas, o sea, colegios, universidades, hospitales, empresas, granjas, órdenes religiosas, provincias, ¿cierto? Todas emprendan un camino a 7 años hacia la ecología integral, o sea, hagan una planificación a 7 años. El número 7 en la Biblia tiene mucho que ver con el descanso de la tierra, con el sábado, con el Shabbat. 7 por 7, 49, el año 50, el año del jubileo, como el descanso de la tierra y la liberación también de los esclavos, o sea, muy de ecología integral, lo social, lo ambiental. Entonces, imagínense cada familia de nosotros pensándose cómo podemos ser familia ecológica en los próximos 7 años. Nuestra parroquia, el colegio, la universidad, todos donde hay un católico impulsando pues esta práctica, ¿sí? Y impulsando 6 objetivos de ecología integral que tienen que ver con el clamor, responder al clamor de la tierra, responder al clamor de los pobres, una economía ecológica, unos estilos de vida sencilla, una educación ecológica y una espiritualidad. Entonces, ¿sí ven? Supera ampliamente la idea de que ser ecológico es no llevar bolsas al hacer mercado. Eso, digamos, se cae de su peso, que hay que hacerlo. Pero para el Papa y para la Iglesia Católica es mucho más. O sea, es proteger la vida de todos como hermanos y hermanas, como hijos de Dios, ¿sí? Y eso es la ecología integral, y tenemos que educarnos en eso. Entonces, la pregunta sigue siendo lo mismo. Aclaremos el concepto, qué es eso, ecología integral, qué es eso de cuidar la creación, ¿sí? Cómo los jóvenes somos partícipes de este proceso. El Movimiento Católico Mundial por el Clima tiene una declaratoria, un manifiesto que se llama la Generación Laudato Si. Ustedes pueden suscribirse, buscan Generación Laudato Si y firman, y entonces son jóvenes, digamos, la generación de esta época, que se unen para impulsar prácticas de transformación de ese estilo de vida.
Y termino pues diciendo que como para que hablemos y comentemos un poco, yo teniendo claro el para qué y el qué de la cosa, tengo que buscar los cómo. Yo creo mucho que el lenguaje simbólico es muy importante hoy en día. La música, bien las monjitas, las religiosas, jugando con un video, sí, entonces el papel que uno piensa, ay, lo va a botar, no, resulta que lo recupera la otra persona. Entonces, yo creo que es importante porque lo simbólico cambia. Ustedes me están viendo ahora a mí, ¿cierto? Ahí lo que estoy hablando, ¿sí? Pero si yo me pongo una gorrita, ya un poco cambia, ¿sí? Ya puedo decir, soy un poquito más de ecología joven. Y además que tengo ahí un colibrí, un colibrí que es como el símbolo que en la iglesia de América Latina, la iglesia que cuida, transforma la casa común, ¿sí? Si yo entonces me pongo esa nariz, el mundo está muy triste, me quito las gafas, ¿sí? Entonces, ay, esta pandemia nos tiene muy preocupados, pero hay esperanza, ¿sí? Cambia, ¿sí? Cambia, digamos, la postura. Y si yo ante la lluvia le pongo un colorido, ¿sí? Puedo decir, vive Laudato Si con la alegría del Evangelio. Dios te ama y quiere que vivamos como familia y que nos sintamos hermanos de toda su creación, ¿sí? Y si yo me pongo, voy a utilizar un guantecito, entonces ya el asunto puede contar historias. Entonces, la historia del colibrí para mí ha adquirido un gran sentido, primero porque una mujer en África lo contaba, eh, Wahari Matai, la mujer árbol, ella comenzó a sembrar árboles, reforestar una zona muy seca en África y se ganó un premio Nobel. Y hablaba del cinturón verde, un cinturón verde en África. Después, pues entre las culturas indígenas, entre los mayas, el colibrí tiene que ver con mensajero de los dioses, hay una historia muy bonita, unos mitos. La biología dice que el colibrí tiene un corazón muy grande, muy grande, para el tamaño de su cuerpo, porque necesita aletear, ¿cierto? Arriba, abajo, adelante, atrás, se sostiene, ¿sí? Y entonces el colibrí empieza a tener, digamos, un sentido de alegría, de polinizador, va mezclando las cosas. Y la historia es que una chica de 24 años, llamada Cristina Gastelu, que ustedes la pueden buscar en redes sociales, ella de pequeñita tuvo un cáncer, lo superó y comenzó, sus papás eran de un coro de una parroquia, siendo jóvenes, era el coro de la parroquia, cantaban, después se fueron enamorando y se fueron casando entre ellos. Uno de ellos sintió la vocación en España, en el puerto de Santa María, y se hizo sacerdote y crearon una comunidad que se llama los Siervos de Jesús. Y Cristina creció en medio de eso, de los papás que cantaban muy bonito, que cantaban la misa, que catequizaban, y todos los días a escondidas llevaba en la intimidad unos diarios. Pues bueno, a Cristina le comenzó un día un dolor de muela, aparentemente, la llevaron a odontología, le fracturaron la mandíbula, pensando que era un asunto odontológico. Oh, sorpresa, un tumor de cáncer. Cristina canta muy bonito, se sigue escuchando en las redes sociales. Era artista, soñaba con ser de Disney y hacer esos monachitos animados, pintaba. El cáncer le quitó la visión en el ojo derecho. Ella tenía un cabello muy bello, muy bonito. Tuvo que cortárselo y pues dijo, soy calvita, tengo cáncer. ¿Sí? Comenzó a entregarle toda su vida a Dios y hasta el último momento, cieguita, escribía y hacía acuarelas para regalársela al médico, a la enfermera, a la gente,
y su sufrimiento se lo dedicaba a las personas que estaban solas y que estaban pues padeciendo, ¿sí? Cristina fallece a los 24 años por una sobredosis. Era tanto el dolor que una doctora se equivocó y le aplicó una dosis de morfina. Ella muere, mucho dolor entre su familia, ¿sí? Y comienzan sus padres a descubrir los diarios y Cristina, pues, un amor con Dios, una amistad con Dios. ¡Wow! ¡Qué mujer! ¡Qué sabiduría! Como la historia de un alma estilo Santa Teresita, ahí, puesto a nuestro lenguaje del siglo XXI. Y en una de esas frases, pues, que se asocia al colibrí, ¿sí? Se asocia a la sierva del Salmo, pero el colibrí. Y tiene una frase, pues, que para nosotros se vuelve como aleccionadora porque dice, hago lo que puedo, lo mejor que puedo. Como un colibrí que gotita a gotita va enfrentándose un fuego en medio del bosque, ¿sí? Entonces, pues esa es, digamos, la invitación a ser creativos, a buscar lenguajes, quien es bueno para cantar, haga trovas, quien es bueno para dibujar, quien es bueno para los memes, quien puede buscar otros lenguajes simbólicos que la gente entienda hoy en día, que comunique, eso también ayuda a la racionalidad, porque el asunto no es solamente técnico, también el silencio, la contemplación, la oración nos va ayudando a entender que el cuidado de la casa común es la búsqueda de la belleza de la vida, de ese gozo y esa paz que nada ni nadie nos puede quitar. Entonces, eso era un poco lo que quiero comentarles para que hablemos, para ver ustedes qué opinan, qué les preocupa, qué les inquieta, qué podemos hacer como generación joven, generación de laudato si, de alabanza a Dios, para evangelizar a partir de estas preocupaciones ambientales que hoy en día están en los periódicos y en todo lado, pero que pocas veces nos conducen a la experiencia de amor de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias. Bueno, yo tengo un par de inquietudes y al mismo tiempo me uno a ti con el tema de que a través de la encíclica, del tema de la conversión a nivel de la ecología integral, todos tenemos una tarea que hacer. Porque se trata de que todos desarrollemos un gran sentido de pertenencia, todos, absolutamente todos. Me preocupa un punto se menciona mucho el tema del clamor de los más pobres, de ayudar a los más necesitados, pero a mí en el conjunto de todos estos elementos me hace como ver que hay una parte de la población activa y una pasiva. Entonces, cuando decimos que los pobres, los más necesitados, los hacemos ver como la parte pasiva, dando a entender que el trabajo es de una parte, pero digamos que enfatizo el tema de ecología integral, desarrollando un sentido de pertenencia de todos. Entonces, yo creo que sí tendríamos que estar pensando en unas grandes campañas de sensibilización, de ayudar a elevar el nivel de conciencia, de responsabilidad de todos, porque no se puede tratar de un trabajo de unas personas y que las otras se sigan considerando como agentes pasivos. No sé si me hago entender. ¿Sí? Sí, sí. Tú hablabas de que los mendicantes, con el tema de la inequidad social, esperando la providencia de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos mendicantes hay esperando la providencia, no solo de Dios? Bueno, a través de nosotros el Señor actúa, pero yo sí pienso que ese tipo de poblaciones tiene que sentirse muy activa en este tema de la conversión, porque tú mismo lo has visto cuando se ha tratado de hacer, por ejemplo, limpieza en los parques del barrio. ¿Sí? Vamos como grupo, pero hay una parte que pues les vale 5. Ellos seguirán ahí, regresan y vuelven y siguen tratando todo de la misma forma. Entonces, yo sí creo que tenemos una gran tarea a nivel de campañas de sensibilización
Yo por lo menos tengo proyectos personales, como tú sabes, Alirio, pues estoy en el tema de la escritura. Este es el libro que publiqué el año pasado, o que me publicaron el año pasado. Entonces yo por lo menos a través de la poesía, porque mis poemas son de orden, no son poemas son poemas donde hablo mucho de la naturaleza, del tema de la sensibilización, del tema de la responsabilidad, del tema de, de, de cómo debemos cuidar esa casa común. Entonces, en este proyecto, pues sí, yo creo que sería importante contar con que pueda lograr abrir espacios, ya sea a nivel de la comunidad parroquial, a nivel de, no sé, de vecindario, de amigos. Bueno, hay un lanzamiento que está pendiente del año pasado, pero dentro de mis propósitos está ese, a través del arte, lo que tú hablabas de pronto las personas que el Señor nos ha regalado unos dones, ya sea a nivel, puede ser los cantantes, los escritores, los poetas. Yo creo que tenemos un rol súper importante y la tarea sería ayudar a estas personas justamente a encontrar espacios para poder sentir que aportamos nuestro granito de arena, porque yo sí pienso que el trabajo grande está a nivel de la sensibilización, de hacerle entender a muchas personas la importancia crucial que jugamos todos en esto por ejemplo, temas climáticos. Yo estoy haciéndome un curso con la Universidad de Harvard justamente. Aquí tengo apenas una cuarta parte del curso y el curso está basado solamente en el tema de los efectos del cambio climático en la salud. Uh-huh. Y yo creo que eso no lo hemos dimensionado lo suficiente. O sea, no hemos de pronto entendido a qué punto nuestra falta de compromiso, nuestra irresponsabilidad con el planeta nos puede llevar a la extinción total a través de enfermedades, aquí se habla del dengue, de la cantidad de enfermedades transmitidas por mosquitos y demás, como una consecuencia grande de este tema del cambio climático. Entonces la gente cuando se habla de cambio climático piensa de pronto en una temperatura más elevada y más calores, etcétera, pero, o sea, esto llega a tocar al tema de salud, de salubridad pública, de una forma que nosotros ni lo imaginamos. O sea, yo cada vez que paso un capítulo quedo con los ojos más abiertos cada vez, porque uno como que medio dimensiona la cosa, pero no logra verdaderamente entender el impacto tan negativo y tan mortal del tema del cambio climático en la vida del ser humano. Entonces... Comentemos un poco la experiencia, porque en la 134 con la Avenida Villas, ahí ese rompoint, y dijimos, un poco para la bandera azul, para la rueda galardón decía, tiene que hacer una campaña de limpieza. Dijimos, no, pues cojamos ese sitio y nos fuimos. Hicimos ahí la campaña de limpieza, sacamos de todo, plástico, papeles, pero comenzó a aparecer que el colchón, que la cobija, que el resto de comida, pero ¿qué es esto? ¿Cierto? Entonces, lo ambiental terminó siendo un ídolo social, porque descubrimos que ahí había los vendedores ambulantes, los migrantes, los ciudadanos de la calle, algunos maleantes viviendo ahí, que incluso utilizaban esos jardines como baño público, ¿sí? Pues, lo limpiamos una vez, se volvió a ensuciar. Lo limpiamos otra vez, ¿sí? Sacamos la cantidad de residuos, llamamos al distrito, hicimos el acuerdo, mire, que nos tienen que recoger eso, no lo recogieron, pasó una semana, 2 semanas, nadie lo recogió. Entonces, ese ejemplo refleja un poco lo que Marta plantea, la complejidad. El Papa, pues, o sea, la encíclica no es verde, en el sentido de fauna y flora, la encíclica es multicolor, Laudato Si es multicolor porque te habla de economía, te habla de tecnología, te habla de educación. Ahí Miguelito está diciendo que el problema era educativo, ciertamente, te habla de ética, te habla de espiritualidad, ¿sí? Te habla de liturgia, o sea, es un asunto de transformación de todos los estilos de vida y a todos los niveles. Entonces, por eso es el reto de que nos hace lío, nos hace complejo. Y por supuesto hay un capítulo muy interesante sobre cuál es el papel del ser humano. Y entonces, evidentemente, el Papa habla de cómo la promoción humana es integral, el trabajo dignifica, y entonces no es simplemente ser receptores pasivos, sino desarrollarse
en todos sus talentos y su potencialidad. Eh, entonces, ahí, digamos, eso nos llevaría entonces, ¿cuál es la pobreza? ¿Cómo así, Francisco? El Papa Francisco dice, iglesia pobre y para los pobres. Es un poco el lema. Iglesia en salida, pobre y para los pobres. ¿Pero qué pobres? Pobre como yo quiero. Francisco lo optó. Él quiso ser pobre, dejó ser acaudalado, vivir como hijo de papi para mostrar un sentido, digamos, de la providencia. Hoy en día, eh, la mayoría, digamos, de los pobres no lo desean ser así, y hay un tipo, digamos, de ser mendigo que termina siendo un estilo de vida que tampoco lo realiza, porque es deme, 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 ¿no? O sea, hay que buscar la forma de promover al ser humano. Entonces, de todo eso Laudato Si. O sea, la encíclica, ahí habla bastante de la actividad humana, del sentido del trabajo humano, y se convierte en un reto. Entonces, nos cambia el chip. O sea, si yo sigo pensando que lo ecológico es verde, que es fauna y flora, no voy a entender la encíclica. Pero si entiendo que Laudato Si es eso, cómo vivimos mejor como familia humana, el tema es el desarrollo, el tema es el vivir bien en esta casa común. Sí, un poco, acá Miguel preguntaba por la ecología joven. La ecología joven es que están haciendo, o sea, este nuevo concepto de ecología, que es ecología integral, que es multicolor, que es polícroma, que tiene que ver con el sentido de la casa, pero también la ecología interpretada por las nuevas generaciones, por las personas que están siendo la esperanza de la humanidad. Los adultos en realidad estamos en deuda porque hemos destrozado la casa común. Y los que más van a padecer son ustedes y las próximas generaciones. Entonces, por ejemplo, esa generación Laudato Si, hay muchas personas jóvenes que tienen la valentía de asumir un estilo de vida en cosas pequeñas, en montar la bicicleta, en cultivar su huerta en casa, el hacer la botellita de amor, o sea, el decirle a los papás, bueno, vamos a ahorrar agua y energía, a ver, metámonos en esto. Entonces, hay como un poderío del sector juvenil para entender esa conciencia ecológica. Pero insisto mucho, que esa conciencia ecológica nos pueda llevar a una experiencia de Dios, del Dios del amor. Esa es nuestra tarea como iglesia. No somos una ONG ambientalista, ecologista, de esas hay muchas y muy buenas. Y valdría la pena que quien tenga contacto, sí, hay gente desde que los que cuidan la reserva Van der Hamen, los que hacen alimentación saludable, los de las bicicletas, eh, las personas que están por el cambio climático, ¿sí? Hay un niño de 10 años llamado Francisco Vera, que ustedes lo escucharan. Qué muchacho tan lúcido frente a lo que tenemos que hacer frente al cambio climático. Fue al Congreso de la República, les cantó la tabla a los congresistas en diciembre y anda con nosotros en el grupo del movimiento ambiental, y es un niño clarísimo. Yo pienso que es precoz, genio, pero él tiene clarísimo lo que hay que hacer en términos del cambio de estilo de vida. Entonces sí hay una potencialidad en esa ecología joven de defenderse, en primer lugar, pero también de proponer, de anunciar otra manera de ser, de querernos, de cuidarnos, de ser felices y hablar con un lenguaje actual para que muchas personas podamos experimentar esa conversión. Alirio, bueno, más que una pregunta, es como, a mí me gustaría que nos hablaras un poco sobre la parroquia Santa María del Camino, que es una parroquia autosostenible, ¿no? A nivel ecológico, ustedes como parroquia hay un proyecto hasta donde yo entiendo. Sí, sí. Yo creo que estamos empezando, ¿no? O sea, la primera reunión del grupo llamamos del proyecto de Ecoparroquia, fue el 11 de marzo del 2019. Un poco busquemos la coherencia, empecemos por casa, ¿no? Y vamos contagiando, animando, entonces el padre Amadeo, vamos a hacerle, comenzamos un mes
avisando avisos parroquiales, mire, quien que esté interesado en el proyecto de coparroquia, inscríbase, convocamos personas y, se formó un grupo muy bonito de personas de diversas edades, importante eso, de diversas profesiones, algunos con mucha experiencia en temas ambientales, otros simplemente yo quiero, me interesa. Y dijimos, nuestro grupo no es un grupo de oración, no es un grupo de reflexión, no es un grupo, digamos, de estudio, es un grupo de acción. Tenemos esta plana, esta plana que era una, la tarea de espérate, puedo compartir acá, los puntos que nos pidieron desde Costa Rica, eran 8 puntos para hacer bandera azul, y entonces nos dedicamos a eso. Un poco nos decían, ustedes gánense 100 puntos haciendo esta tarea, esta plana. Si hacen tanta por agua, les damos 15 puntos, por combustibles fósiles, o sea, el gas natural y también los vehículos de la parroquia, si utilizaban gasolina, energía eléctrica, la gestión de residuos sólidos y líquidos, servicios sanitarios, compras sostenibles, la gestión de riesgo y la evangelización ecológica, que son 25 puntos. Entonces nos reunimos y dijimos, miren, necesitamos hacer esta tarea. Repartámonos, el padre Amadeo nos colaboró, eso toca revisar las facturas de los servicios públicos, hacer recorrido por la casa, y hacer como un diagnóstico primero, después un plan de trabajo y un informe de ese plan de trabajo. En Costa Rica lo evalúan y dicen, sí, lograron los 100 puntos y fuera de eso nos dieron 2 estrellas por actividades que tienen que ver extras como reconocimiento. Ahora nos toca sostener esa bandera azul para el año 2020, tomando el informe del año pasado y proponiendo unas mejoras. ¿Sí? Entonces, todavía estamos lejos de ser una parroquia autosostenible, pero lo que sí es claro es que es una parroquia que tomó la decisión por el párroco y por la comunidad de evangelizar a partir de la preocupación ecológica y el compromiso ecológico, ¿sí? Entonces, ahí vamos, ahí como el colibrí, gotita a gotita haciendo actividades, pero contagiando y animando a que otras parroquias lo puedan hacer. ¿Mm? Hay un video, se los paso, que hicimos incluso te va a pasar, Leila, el Minuto de Dios sacó recientemente un boletín sobre coparroquias y ahí aparecemos nosotros con un video contando la experiencia y hay como unos textos de Monseñor Jaime, de otras personas donde explican pues qué es eso de coparroquias. Yo recientemente también escribí algo sobre la familia ecológica, los hogares sostenibles, porque todo es llevando a la práctica, ¿no? Y llevando a la práctica, ojalá de una manera más sistémica. Es decir, me refiero a que de conjunto. Y mi mayor preocupación en este momento es conectar esas prácticas ambientales con el conocimiento, con la amistad profunda con el Señor. Porque el Papa Benedicto XVI ha dicho pues, que se comienza a ser cristiano no por un principio ético, por una buena idea, no, sino por un encuentro con Jesús, ¿sí? Entonces, si hacemos una caminata ecológica, uy, qué maravilla esta cascada, esos humedales, el agua, mire esos pajaritos, que eso nos lleve a descubrir el amor de Dios, ¿sí? Que si hacemos una campaña de limpieza, de reciclar, de recuperar material, incluso de preguntarse, oiga, tantas veces que pasamos por este parque, por este Rompoint, y no vemos que hay gente que vive ahí, que duerme ahí, ¿cierto? ¿Y por qué llegan ahí? ¿Por qué viven la miseria? ¿Y por qué no tienen esa conciencia de cuidar el jardín? Miren que estando un día en una campaña y volviendo a la 134 con Avenida Villas, llegó un señor. Dijo, ¿ustedes quiénes son? Un poco como celoso, ¿no? ¿Qué están haciendo? No, que somos de la parroquia, nos presentamos. Es que yo soy el que cuido acá yo soy el que cultivo este jardín. Hace muchos años. ¿Sí? ¿Y eso por qué le pagan? No, yo lo asumí.
Y entonces él comenzó explicando, si entonces cultivo esta flor, y he traído esta, y esas se me mueren, y sí. O sea, era un personaje que estaba allí. ¿Mm? Era Cuaresma y apareció como un gavilán y se posó ahí encima de, como la lámpara en la calle y nos miraba, ¿sí? Entonces, "Uy, pero ¿cuántas veces he pasado por acá y nunca he visto ese gavilán?" O sea, es la capacidad de ser contemplativo, ¿no? La capacidad de ser contemplativo frente a la acción de Dios. Y eso es lo que estamos buscando. Ujú. Preguntan los chicos que dónde pueden conocer esos pasos que ustedes como parroquia han seguido para revisarlos. Sí, ya el programa Bandera Azul, sí, yo he sido desde el año 2016, se llama el referente del programa de ecología integral del CELAM y de Cáritas de América Latina. Y hago parte también de una comisión de la CLAR, que es a nivel latinoamericano de los religiosos. El CELAM está renovándose, está en reestructuración, entonces estoy solamente, digamos, colaborando directamente con Cáritas y con la CLAR. Entonces he podido viajar Laudato sificando, o sea, como hablando de Laudato Si, organizando equipos, dando esas ideas, conociendo experiencias a lo largo de esos 4 años. Y bueno, en últimas he tratado como de lo que he aprendido estudiando Laudato Si, estudiando la ecoteología, que es como mi vocación dentro de la iglesia. O sea, el sentido de mi vida es alabar al Creador, ser un diácono del Creador, cuidando su creación. Y nosotros seres humanos somos arte, belleza y parte de la creación. Entonces trato de vivir la coherencia en mi casa, a veces por donde voy, ¿cierto? Como tratar de animar a que se formen estos grupos. Soy muy agradecido porque la parroquia Santa María del Camino, pues hay como unas personas muy comprometidas en, en impulsar, digamos, ese nuevo estilo de vida. Y bueno, soy encargado de la arquidiócesis también del proyecto del cuidado de la casa común, pues estamos en esto, ¿no? Formar animadores, hacer experiencias, motivar a colegios sostenibles, ecoparroquias. Entonces es como poner en juego estos conocimientos, esas experiencias para que ustedes, digamos, los asuman y digan, ve, qué interesante, yo me puedo meter al movimiento católico mundial por el clima, o yo quiero ser de la generación Laudato Si, o yo puedo en mi conjunto animar esto de las huertas ecológicas o el compostaje. Hay muchas puertas de entrada, ¿sí? Entonces, y eso los franciscanos hoy en día lo llaman la revolución Laudato Si. El pasado domingo, toda la familia franciscana del mundo lanzó un hashtag que tiene que ver LS Revolution, Revolución Laudato Si, como diciendo, sé tú el cambio que quieres. Una frase de Gandhi, ¿no? Como, si tú quieres un mundo mejor, comienza a practicarlo y comprométete a algo, ¿no? Entonces la bicicleta, el alimento, el reciclaje, la reforestación, las organizaciones. Entonces, pues estamos en eso, ¿no? Y por eso mi labor es como de contar cosas, de conectar experiencias. Y esta experiencia por ejemplo, Bandera Azul me parece muy valiosa, muy práctica, muy sencilla. El Movimiento Católico Mundial por el Clima es muy entusiasta, hay muchos jóvenes. Nació el capítulo Colombia, acá del Movimiento Católico Mundial por el Clima, hay gente muy pila, muchos talentos, hay un fraile que ustedes deben conocer, eh, Jairo Santiago, un franciscano que es youtuber, otra chica que se llama Laura Morales, que es pequeñita, digamos, en su porte, pero una dura en temas de emergencia climática. Eso ahí vaya al consejo y habla y le canta la tabla a los políticos. Sí, en Medellín también salió un grupo muy interesante. Entonces lo que estamos es sentir que no estamos solos, que no estamos locos, que la iglesia realmente tiene un camino para anunciar ese camino de conversión, esa cercanía al Señor a partir de estas urgencias, ¿no? Entonces, sí,
iba a pasar lo de generación Laudato Si, que me parece para la pastoral juvenil muy importante conocer esa experiencia. La generación Laudato Si Generation. Y eso también nos ha permitido entrar en diálogo con otras culturas, ¿no? Tal vez han escuchado de Héctor Buitrago, Aterciopelados. Él es muy ambientalista y muy espiritual, ¿sí? No es cristiano, ni siquiera católico, pero es muy espiritual. Y hace una década comenzó una experiencia que se llama Canto al Agua. Y entonces es muy bonito cuando uno participa, comienza, claro, la gente se reúne, le canta al agua, eh, es como una meditación y hacen eh, cada uno en su tradición, con el musulmán, el indígena, el budista, y entonces uno llega pues con lo que tiene, con las Sagradas Escrituras y por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya de Piero, ¿sí? Y entonces se siente que es posible realmente una convivencia, una oración entre personas diferentes que convivimos en la misma casa, ¿no? Sí, Natalia dice que es bello cómo podemos ver a Cristo presente en toda nuestra realidad, en nuestra vida. Hay que ser contemplativos, es recuperar la contemplación. No es solamente un asunto técnico. Hay gente muy formada en biología, ingeniería ambiental, en ecología, muchísimo, ¿cierto? Pero tenemos que aprender a descubrir a Dios, ser contemplativo, el amor de Dios presente en toda su creación. El Papa escribe que toda la naturaleza es una caricia de Dios, ¿sí? Y si hay algo que transformó la vida a Francisco de Asís fue encontrar a Dios en sus criaturas, ¿no? Sin ser panteísta, ¿no? Que ahí hay, a veces uno, no, o sea, Dios está en todo, ¿sí? Pero no todo es Dios, ¿sí? O sea, el árbol no es Dios, pero el árbol me puede mostrar a Dios. Nosotros tenemos acá un colibrí en la ventana. Hay dos colibríes, uno que viene por la mañana y otro por la noche, uno verde esmeralda y otro como más azul oscuro. Y entonces tienen su casa ahí en el bosque encantado, le dice mi hija Laura María a los árboles que alcanzamos a ver en un parquecito. Entonces, cuando tú contemplas ese colibrí y las otras aves, o cuando florece el árbol, y eso te lleva a Dios, pues cumple realmente, tiene sentido. Mal haría decir, uy, alabado sea el árbol, porque no, el árbol nos refleja a Dios, pero no es Dios, ¿sí? Eso nos diferencia con otras posiciones.